todos, qué gusto verles. Daniel, Mila, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este día. Bueno, como ustedes bien saben, por nuestros anuncios y difusión a través de nuestras redes, les anunciamos que tenemos una invitada muy especial y es la especialista en la visa EB5. Hoy tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho nuestros clientes y, por supuesto, ¿quién más sino Mila, que es la especialista en el tema, para que nos las ayude a responder? Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Edna. ¿Cómo estás, Mila? Gracias por acompañarnos y darnos toda tu información para eliminar tanto mito y leyenda que hay sobre la parte migratoria desde Colombia hacia la Florida y sobre cómo son las inversiones. Sí, bueno, pues mucho gusto. Muchísimas gracias por recibirme, Edna y Daniel. Tengo un gusto enorme de estar aquí. Como dijeron, me llamo Mila. Yo soy brasileña, vivo en Estados Unidos, pues siempre estoy por todos lados. De hecho, ahora estoy en México y espero poder, muy breve, estar en persona ahí en Colombia para ayudar a los que necesiten. Con mucho gusto. Fantástico. Bueno, Mila, para empezar, la pregunta más sencilla, pero que para muchos de verdad que tiende a confusión. Ok. Porque confunden que la visa EB5 es una visa de inversión y entonces en ellas pueden invertir cualquier cantidad de dinero y que la inversión les pertenece. Cuéntanos realmente qué significa la visa EB5. Vale, yo creo que en este momento, en esta pregunta, lo que sucede es que están confundiendo dos tipos de visas completamente diferentes, ¿verdad? En Estados Unidos existen las visas migrantes y las visas no inmigrantes, ¿verdad? La visa E2, ¿ok? Es una visa no inmigrante que no lleva directamente a la Green Card y es así puedes invertir 200, 300 o un número que no es determinado por el gobierno en $1,000 para empezar un negocio que tú directamente tienes que manejarlo, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia en la E2? No te lleva la Green Card, tienes que estar directamente involucrado en el negocio. Este negocio tiene que tener suceso porque si no, en 5 años no se renueva y se tienen que regresar a su país de origen, ¿vale? Entonces sí, es una inversión más pequeña, ¿verdad? Pero no es una visa inmigrante y es una inversión en la cual tienes que estar activamente involucrado, ¿vale? Ahora, ¿qué es la EB5? ¿Ok? La EB5 es una visa inmigrante. Es un programa federal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el intuito del EB5? La visa, el programa EB5, la única meta que tiene es hacer un impacto en la economía americana, generando empleos a través de una inversión de un inmigrante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? A través de la inversión que hoy día en áreas de alto desempleo, áreas rurales y proyectos de infraestructura es de $800,000, fuera de estas áreas son de $1,50,000. Este valor no cambia, es determinado por el gobierno, $800,000 o $1,50,000. ¿Qué tiene que hacer con esta inversión? ¿Vale? Con los centros regionales se pone esta inversión en un proyecto seleccionado que esté aprobado por el gobierno y esté patrocinado por un centro regional designado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Inviertes en este fondo y este fondo se va a encargar que esta inversión entre en el proyecto seleccionado y genere los empleos. El requisito es 10 empleos americanos, ¿verdad? A tiempo completo por inversionista dentro de este fondo, ¿ok? Es muy importante. 2 requisitos, la inversión de $800,000 y la generación de los empleos, ¿vale? No estás comprando un departamento, no estás comprando un lote, no estás comprando un negocio, estás invirtiendo, ¿verdad? En la economía americana, estás haciendo un impacto en la economía americana, estás generando empleos y en cambio te llevas la Green Card. ¿Vale? Perfecto. Excelente. Entonces, imagínense. Perdóname un segundo, Elena. Es que precisamente lo que tú acabas de decir al final, Mila, es lo que mucha gente cree, que si hace una inversión comprando la propiedad, porque estamos hablando que son proyectos inmobiliarios, entonces yo compro la propiedad y me van a dar la Green Card por solamente comprar. Sí. Entonces, eso ahorita vamos a hacer otras preguntas claras, porque ya nos quedó, que es simplemente una inversión que vamos a hacer para generar ciertas acciones.
Sí, y de hecho esta inversión tiene que estar a riesgo, o sea, no pueden existir ninguna garantía física. No es que, ay, mira, te doy los $800,000 y luego después me das el departamento. No, ¿vale? El intuit es que pongas el dinero y regreses el dinero. Todo esto es lo que quiere el gobierno. Quiere prestar tu dinero, generar el impacto y te lo regresa. Mila, tengo entendido que igualmente ese dinero da una rentabilidad, sí, ¿verdad? Y también hay un tiempo y hay un plazo para devolverse. Sí, con esto hay que tener bastante en cuenta que la visa EB5, el programa EB5, pues no es una inversión para rentabilidad, ¿vale? Es una inversión para lograrte la Green Card. Claro, claro. La rentabilidad en los proyectos EB5 son bajas. Generalmente van a, dependiendo del tipo del proyecto, que tan seguros son, va de 0.5, 1, 3%. En proyectos de préstamo, que son generalmente los más seguros, pero también existen los proyectos de equity, que pueden dar un retorno un poco más grande, entre 3, 5 y 7%, ¿vale? Más que esto, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que el proyecto todavía no esté en construcción, puede ser que el proyecto todavía no tenga colaterales, una segunda hipoteca o alguna seguridad, que si algo sucede, el proyecto todavía puede reembolsar a los inversionistas. Entonces, hay que leer con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es mi salida, mi estrategia de salida de este fondo, ¿verdad? ¿Qué tan capitalizado está este proyecto? Primeramente, ¿verdad? Que está registrado con Centro General designado, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchos cuidados. Hay que mirar el EB5 con un ojo de inmigración, no con un ojo de que me estoy comprando un departamento, ¿verdad? Entonces, son seguridades que estoy poniendo en juego mi Green Card, ¿verdad? Entonces, tengo que asegurarme que este proyecto cumpla con los requisitos del programa. Y para no se me adelante las preguntas. Ay, perdón. Mira, y tengo entendido que tú conoces de esos proyectos muy puntuales que están avalados por el gobierno para este tipo de inversiones y de visa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo trabajo con el desarrollo de negocios en toda la Latinoamérica y trabajo con un centro regional llamado EB5AN, o como ven, EB5 Affiliate Network, ¿no? Son una red de afiliados de B5. Somos un centro regional con ya más de 10 años en el mercado, con más de 20 fondos de B5 de suceso, ¿verdad? Una de las cosas que nos hace bastante diferentes en la industria de B5 es que nosotros no somos la constructora, no somos los desarrolladores. Nosotros somos solamente el centro regional y nuestro principal motivo de hacer todo eso es poder ayudar a nuestros inversionistas a lograr su Green Card y su inversión de regreso, ¿verdad? Con eso, nosotros en EB5AN podemos seleccionar a dedo qué proyectos vamos a patrocinar, ¿verdad? Hay proyectos que están capitalizados, que están bien estructurados, que están bien estructurados para recibir inversiones de B5. Por ejemplo, en la Florida, uno de los desarrolladores que hemos hecho más de 14 fondos de mucho suceso, que es Coated, ¿verdad? Tiene una experiencia y una trayectoria en EB5 de más de 10 años, o sea, tenemos más de 12 fondos con ellos. Y de hecho, con Coated tenemos 2 fondos de EB5, uno en Tampa, ¿vale? Que es un edificio muy parecido con este que está detrás mío. Este es Saltair, ¿vale? Este ya está completo, ya está terminado, capitalizado, 100% de aprobación, maravilloso este proyecto. Y ahora estamos patrocinando un proyecto muy parecido, por eso me gusta mucho, que se llama One, ¿ok? ¿En dónde? En Tampa. Ok, ese es en San Petersburg, One es en Tampa, es un reflejo de este proyecto que fue de un suceso tremendo, ¿vale? Este proyecto se encuentra en una área de alto desempleo, $800,000, ¿verdad? Y tiene un retorno anual de 1%, ¿verdad? Pero cuando uno lo mira, lo dice, mira, pues tienes las garantías de finalización de la construcción, ¿verdad? La garantía de la finalización de la construcción es importante. ¿Por qué? Porque los proyectos de B5, los proyectos de B5 tienen que generar empleos, ¿verdad? La finalización de la construcción, ¿qué hace? Garantiza que los empleos sean generados, ¿vale? Eso es muy importante para que tú tengas la Green Card. No es tener un edificio bonito, sino que ese edificio me genere los empleos. Total. Es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y aparte es de Coated, que es uno de los desarrolladores más capitalizados tanto en Florida como Georgia y las Carolinas. Son muy, muy fuertes. ¿Es de oficina o es de apartamentos?
O sea, es un proyecto mixto, o sea, la parte de abajo tiene como comerciales, ¿verdad? Pero es residencial, ¿ok? Residencial. Sí, y las ventas son muy fuertes, ¿sabes? Ya la construcción vertical ya empezó. Edna, después te puedo compartir también los videos para que compartas con las personas Claro que que están sí. aquí con nosotros, pero es uno de los proyectos más sólidos que tenemos, ¿verdad? Muy Luego bien. tenemos un proyecto de equity que se encuentra en Boynton Beach, ¿ok? Este es un proyecto también residencial, pero es de renta, para arrendar, como dicen, ¿verdad? Sí. No lo compras, sino que es de arriendo, ¿verdad? Es un proyecto que ya empezó la construcción también y tiene la opción de equity, ¿ok? Entonces, este proyecto sí es solo de 3 años, de tu dinero ahí de 3 años a máximo 3.75, o sea, antes de los 4 años, todos los inversionistas de B5 ya van a recibir su dinero de regreso con un retorno de 5%, ¿verdad? ¿Y ese va a ser, y ese es con 800 o 1.000? Con 800 es un proyecto urbano también, en un área de alto desempleo. Sí. Okay, esos son los dos proyectos que tenemos ahora en la Florida, ¿verdad? Que sé que es mucho lo que nuestro mercado en Latinoamérica quieren proyectos en la Florida. Obviamente, nosotros también tenemos otros proyectos fuera del estado de la Florida, que son proyectos que llamamos proyectos rurales, que están localizados en proyectos en áreas con menos de 20,000 habitantes. ¿Por qué es importante definir eso? ¿Vale? Porque los proyectos rurales no son donde están las vacas y los árboles, no hay nada, ¿vale? Sino que son condados más pequeños, próximos, pueden ser próximos a desarrollarse. Metrópolis, sí, ¿verdad? ¿Y por qué son buenos los proyectos rurales? Ok, les cuento. Porque con el programa el día de hoy existe lo que se llamamos el procesamiento prioritario para los proyectos en áreas rurales. O sea, hay una demanda, ¿verdad? El gobierno está solicitando esta prioridad en desarrollar en áreas rurales. ¿Qué quiere decir? Recibe su green card más rápido, ¿no? Claro. En proyectos de áreas rurales recibes tu green card entre 9 a 12 meses aproximadamente, y en proyectos de áreas urbanas aproximadamente entre 18 a 24 meses, ¿no? Perfecto. De hecho, tenemos uno de Coulter, ¿verdad? Que está ahora, que lo acabamos de lanzar, que está en la Carolina del Norte, ¿ok? Está cerca de Charlotte. Un proyecto maravilloso, también una copia de un proyecto anterior que tuvimos en Atlanta, fenomenal, ¿verdad? Y es también residencial. Bien. Bueno, continuemos con las preguntas. Entonces, Daniel, cuéntanos, ¿qué pregunta tenías para Mila? Bueno, una de las preguntas que precisamente la gente confundía, que te lo decía al principio de esta charla, es que yo compro el proyecto y que, mejor dicho, compro la propiedad y me quedo. ¿Cuánto tiempo se demora en dar el otorgamiento de la visa? ¿Qué periodo más o menos se demora eso? Bueno, si es un proyecto urbano, como comentamos, entre 18 a 24 meses, ¿ok? Si es un proyecto rural, entre 9 a 12 meses. Pero ahora, con la nueva ley, puedes venir a Estados Unidos con un tipo de visa no inmigrante, ¿vale? Con una F1, turista, con una visa, ¿verdad? Con un estatus no inmigrante, y puedes hacer tu EB5 en Estados Unidos y hacer el ajuste de estatus inmediato. O sea, cuando envías la petición de la EB5, puedes pedir también el ajuste de estatus para que te quedes, tengas permiso de trabajo y de viaje, mientras espera por la aprobación de su... Pues tú hablabas de los riesgos, que es una de las preguntas que teníamos, por eso te dije que no te me adelantaras, porque la gente tiene, pues obviamente estamos hablando que es una inversión entre 800,000 y $1,050,000. Entonces, ¿cuál es el riesgo si frente al proyecto, si no se cumple, o sea, si no se hace? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Me lo devuelven? ¿Qué pasa con mi estatus migratorio? Que esa es una de las preguntas que la gente siempre me hace. Sí, mira, hay casos, ¿verdad? Que lo que pasa es que el proyecto sí se construye, ¿verdad? Sí se generan los empleos, sí se logra la green card, porque la verdad, el objetivo del programa es, mientras hagas el impacto económico y genere los empleos, tienes la green card, ¿verdad? El que le recibas el dinero de regreso depende mucho de qué tan sólido esté el proyecto seleccionado. ¿Ha sucedido que clientes hayan seleccionado proyectos de B5 que no hayan completado la construcción? Infelizmente sí. ¿Qué sucede? Pierde el dinero. Pero se puede comprobar que sí generó los empleos con los $800,000, sí todavía se queda con la green card.
Por eso es siempre muy importante cuando le digo a los clientes, mire a la EB5 con los ojos del riesgo de inmigración, el riesgo financiero, ¿verdad? No solo que se construya, no solo que me dé la green card o que me la apruebe la green card condicional muy rápido, pero a ver, ¿qué tan capitalizado está mi proyecto para que en 5 años siga tan fuerte para pagarme de nuevo? ¿Verdad? ¿Qué garantías me dan? ¿Cuál es la trayectoria de suceso de reembolso de todos los fondos que han hecho? Entonces, esa es una diligencia muy importante. No quedarse solamente en el elefante brillante que ves enfrente, pero mira un poco más hacia atrás, la experiencia, qué tan capitalizado, qué banco utilizan, la trayectoria en EB5, ¿verdad? Es muy importante, porque si no, tienes el riesgo de que seleccionar un proyecto que sea muy lindo el día de hoy, pero que mañana se quiebre, porque no es capitalizado suficiente. No está suficientemente fuerte, claro. Entonces, Mila, hay personas que, a ver, que están contando con que van a tener su visa, su green card. Ellas tienen $800,000, pero quisieran poder tener esa asesoría de tu parte en cuanto al abogado y todo esto. ¿Tienen ustedes ese equipo? Por supuesto. Sí, yo no soy abogada de inmigración, ¿vale? Voy a aclarar aquí. Yo solo trabajo como parte de inversión, pero nosotros tenemos una red de abogados excelentes que son muy experimentados en EB5, por supuesto. Ok, muy bien, sí, porque esa es una pregunta importante, puesto que dicen, bueno, y entonces yo tengo el dinero, ella nos está hablando, pero ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Igualmente usted tiene esos proyectos muy particulares en donde nos recomendaría o le recomendaría a nuestros clientes, este es uno de los proyectos que le conviene por su precio, porque está en tal lugar, porque se lo devuelven en tanto tiempo. ¿Todos lo devuelven en 5 años o hay algunos que los devuelven? Cada es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los fondos cuando son préstamos están entre 4 a 5 años, dependiendo, porque tienes que mirar si el proyecto está en áreas urbanas, se capitalizan más rápido, pueden refinanciar y pagar, ¿verdad? Entonces, ya en áreas urbanas, generalmente 3, 4 años, máximo 5. Ya en áreas rurales pueden llegar hasta 7 años. Depende mucho de la localización, ¿verdad? Okay. Pero la verdad, a veces el tiempo más largo no quiere decir que eres más riesgoso, sino que quiere decir que están haciendo el plan para estar capitalizados y poder reembolsarlos, ¿verdad? Claro, ok. Mira, por ejemplo, tú hablabas de que es generar empleos, ¿cierto? Sí. Que vamos a generar los empleos. ¿Quién determina la cantidad de empleos que se debe generar? Porque tú hablabas al principio de la conversación que son 10 empleos por cada EB5 que hay, ¿cierto? Sí. Entonces, pues no sé, un proyecto tendrá 200 empleados, entonces estamos hablando de 200 EB5. Sí, mira, esa es una excelente pregunta. De 200, no, de 20, perdón. No, pero eso es porque hacer una inversión con un proyecto, un centro regional de EB5 es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque el EB5, la inversión haciendo en un proyecto de centro regional, se pueden contar los trabajos directos, indirectos, inducidos, ¿ok? ¿Cómo se contan estos trabajos? ¿Cómo se comprueban estos trabajos? ¿Vale? Antes de que nosotros vayamos a patrocinar un proyecto, por ejemplo, hacemos todo el estudio macroeconómico del área donde el proyecto se encuentra, ¿vale? Este estudio macroeconómico va a decir, por ejemplo, tengo un fondo EB5 de $80 millones, a ver, ¿qué impacto económico estos $80 millones va a hacer en esta economía, verdad? ¿Cuántos empleos van a generar, directos, indirectos, inducidos, verdad? Entonces, con eso se determina cuántos inversionistas vamos a tener, cuántos trabajos se van a generar, ¿verdad? Y cuántos inversionistas vamos a tener en este fondo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos gusta siempre tener más de lo solicitado por la inmigración por si hay un cambio. Entonces, siempre es bueno tener proyectos que tengan un colchón, 15, 20 o más trabajos por inversionistas. ¿Cómo se comprueba? Ok, Daniel, cuando tú haces la EB5, recibes la Green Card condicional primero. Esta condición es que su inversión esté en el proyecto y que genere los empleos, ¿vale? 2 años después, el centro regional va a enviar una carta al abogado de inmigración, ¿verdad?
confirmando que el inversionista sigue en el fondo y confirmando que todos los números hechos en el estudio macroeconómico se cumplieron, o sea, que el presupuesto fue gasto, o sea, que los empleos fueron generados, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Por eso que la mayoría de los proyectos de EB5 de mayor suceso son los proyectos que están en preconstrucción, construyendo, ¿verdad? Porque son donde más trabajos se generan. Y también cuenta, por ejemplo, en nuestro proyecto de Atlanta, está el proyecto, luego se construye un Publix, luego se construyen otras cosas alrededor como impacto de este desarrollo. Estos trabajos también cuentan. ¿Sabes? Es muy importante este estudio y cumplir con este estudio. Tengo entendido que son $800,000 que deben de tenerlos la persona en el momento en que va a hacer esa inversión en la visa EB5. Tiene que venir una cuenta personal porque es una visa para él y su familia. Una inversión es para toda la familia, esposa, esposo y todos los hijos menores de 21 años. Eso es importante. Una inversión, ¿vale? ¿Tiene que venir de la cuenta personal? Sí, es importante. Otra cosa muy importante que trabajan directamente con el abogado de inmigración es que tienen que comprobar de dónde vienen los fondos, ¿vale? La documentación del origen de fondos es la parte más importante de su petición y es donde ocurren las negaciones, ¿verdad? Tienes que comprobar que el dinero viene de una fuente lícita. Y eso lo hace el abogado de inmigración. Perfecto. Bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué costo tiene, aparte de los 800,000, ese abogado de inmigración? Bueno. ¿Y qué costos tiene la EB5 realmente? ¿Cuánto se nos va adicional? En el EB5, en la parte del centro regional, son los $800,000 que determina el gobierno, ¿verdad? Luego tenemos la tasa administrativa, que es una vez no más, que es la tasa administrativa para nosotros manejar la inversión durante su tiempo en el proyecto, que es un 10%, o sea, $80,000, ¿verdad? Y luego, esto es todo con nosotros, ¿ok? Luego hay los gastos legales, ¿verdad? Que cada abogado tiene está entre 20 a $30,000, ¿vale? Pero esos son pagos por partes, porque el EB5 tiene procesos, ¿no? La primera petición, la remoción de las condiciones y la ciudadanía, ¿verdad? Porque después de 5 años te puedes hacer americano y recibir el pasaporte americano. Entonces, por procesos. Entonces, esto realmente los gastos jurídicos o legales hay que discutir con el abogado de inmigración, pero cuenten que va a ser, digamos, $30,000 en total. Okay. Entonces, serían aproximadamente 910. Okay. $900,000. Y esos 800,000 hay que pagarlos de una. Sí. Sí. Ok. Y los otros 100 sí los podemos partir por las etapas que vamos teniendo en la obtención de la EB5. De los gastos legales, sí. Lo de la tasa administrativa generalmente es lo primero que se hace. ¿Por qué? ¿Okay? Porque generalmente cuando el cliente hace la decisión de la EB5, encuentra el proyecto que quiere hacerlo, generalmente la tasa administrativa es lo primero que invierte para asegurar su cupo, ¿verdad? Mientras hace toda la documentación de origen de fondos que pueden tardar hasta 3 meses, ¿ok? Entonces, y luego después ya son los $800,000. En casos muy particulares, cada caso es un caso, ¿verdad? Se puede hacer los $800,000 por partes y enviar la petición antes de tener todos los $800,000. Pero son casos muy particulares. Por ejemplo, hay países que no dejan que saquen más de una cantidad de dinero del país, o por una situación particular. Por ejemplo, mi hijo va a cumplir 21 años el mes que entra, quiero que entre en nuestra petición, pero tengo que todavía bancalizar algunas cosas en los próximos 4 meses. Bueno, si puedes comprobar, ¿verdad?, que esto va a suceder por su propia seguridad, inmigración más que financiera, porque si se llega a la aprobación, tu dinero tiene que estar en el proyecto. Entonces, en estos casos, por ejemplo, lo podemos platicar, pero sí hay excepciones. Ok. Interesante saber eso. Sí, porque también algo muy importante de decir aquí, por ejemplo, tu hijo va a cumplir 21 años en 3 meses, lo haces del EB5 hoy, la edad de su hijo se congela, entonces se queda dentro de la inversión, se queda dentro de la petición. Pero si ya cumple 21 para arriba, ya es independiente. Entonces, es un punto que los papás siempre tienen que tomar en consideración. Bueno, entonces, no, mira, yo no tengo más preguntas. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando, Daniel.
Sí, no, Mila, te agradezco de verdad toda la explicación que nos has dado. Tu experiencia nos ha servido mucho porque nos revelaste cosas que de verdad, yo soy de los personales que te digo, que pensaba antes de meterme en esto, que con la EB5 yo compraba un apartamento y listo, ya me daban la green card. Sí. Y efectivamente es totalmente diferente. Te agradecemos de verdad toda esta información que nos has dado. Sí. Edna, si tú tienes algo que agregar. Sí, sí. Yo quería agregar que, mira, cuando quieran, estoy a su disposición, no tengo ningún costo para ninguna consulta, estoy muy contenta en poder ayudar y pues ya, pues cuenten conmigo. Gracias, gracias. Bueno, de hecho, yo también quiero decirle a Mila muchísimas gracias por ser esta persona que se alía a nuestro evento, es esa alianza que tenemos y que vamos a tener en nuestro evento en noviembre 19 y 20 en Bogotá. Mila es una de ellas. Mila es una de las personas que está también con nosotros en este maravilloso evento en donde vamos a llevar la visa EB5 más puntualmente. Vamos a hablar con ustedes. Ella va a estar de manera virtual, pero va a estar respondiendo a todas sus preguntas. Así que los esperamos en nuestro evento. Mila, muchísimas gracias por haber dado tanto aporte. De verdad que sí, ha despejado muchísimas dudas porque hay muchos clientes que no se conectaron, pero ellos nos mandaron las preguntas desde ayer. O sea, para ayer ellos estaban, pero bueno. Sabemos de que esto va a quedar grabado, queda en YouTube para todos nuestros clientes. Igualmente, gracias Mila. Daniel, también muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en noviembre 19 y 20. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Okay.